Pues lo dicho, por muy poco dinerito vamos a poder seguir decorando nuestra casa a nuestro gusto. Y todo depende del gusto que tengamos, lógicamente. Y digo por muy poco dinerito porque en muchas ocasiones salimos a buscar algo específico y la verdad es que los precios se disparan. Así que lo mejor de todo es seguir redecorando nuestra casa a nuestro gusto y gastando lo mínimo posible. Eh, os puedo decir que en la mayoría de ocasiones, bueno, pues los materiales que utilizamos son prácticamente todos reciclados en algunos proyectos. En esta ocasión no nos hemos complicado la vida, es decir, hemos ido a un establecimiento donde hemos podido conseguir prácticamente todo junto y os voy a detallar lo que vamos a hacer. Bueno, ¿a quién no le gusta tener una casa medianamente iluminada o un rinconcito donde podamos tener nuestro silloncito y una lamparita para poder leer o incluso para adornar? Bueno, pues lo dicho, en cualquier establecimiento podemos encontrar una botella de cristal decorada ya, aquí la veis, eso ya va a gusto del consumidor. Pues vamos a hacernos una pequeña lamparita. Fijaos qué sencillo lo vamos a tener. Hemos conseguido el producto inicial, que es una botella de cristal. Vamos a perforarla y os voy a explicar cómo se perfora el cristal, con mucho cuidado. Eso es lo primero. Vamos a utilizar, lógicamente, una bombilla, una pequeña pantalla que también la hemos adquirido por muy poco dinerito, no voy a enseñaros el precio, pero muy poco dinero. Un cable que hemos recogido prácticamente de cualquier cacharrito que teníamos estropeado en casa, lo tenemos ya aquí, al que le vamos a incorporar un pequeño interruptor preparado. Lógicamente, para la bombilla hará falta un portabombillas, que lo tenemos ya completamente preparado para todo ello. Vamos a necesitar, aparte de todo esto, la herramienta. Va a ser mínima. Unos alicates, que eso lo podéis tener seguro. Un taladro, que seguro vais a poder tenerlo en casa también. Es algo imprescindible en una casa. Y algo de sujeción. A la construcción yo voy a utilizar estos sargentos, que son dos herramientas que sirven para sujetar dos piezas. Y ahora os voy a explicar el motivo por el cual necesito precisamente esos dos sargentos. Empezamos con el proyecto de la botella. Vamos a taladrar la botella tanto por el tapón, y he elegido precisamente esta botella ya por el diseño, sino porque tiene un tapón que va a rosca y es metálico y se puede perforar perfectamente e incluso hacerle una pequeña rosca. Bueno, lo dicho, el primer paso que vamos a hacer es perforar el cristal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Principal, con mucho cuidado y precaución. Para ello vamos a utilizar una herramienta que quizás no sea tan habitual, pero es una herramienta que es específica para lo que vamos a utilizar. Es una broca para taladrar cristal. Ahí lo tengo, a ver si lo veis perfectamente. Es una broca con cabeza diamantada y que va a ir perforando poco a poco nuestro cristal, con la intención de poder pasar precisamente un cable por el interior y sacarlo por el exterior. Bueno, pues esto quizás por también muy poco dinero podéis conseguirlo en las tiendas especializadas y os podrán aconsejar. De la misma forma yo he elegido esta broca, aunque podría haber elegido otras muchas. Hay otros modelos, por ejemplo, hay otras que son de punta de lanza, hay otras que son más puntiagudas, con un diámetro mucho mayor, pero a fin de cuentas todas hacen la misma función. Por lo tanto, para taladrar el cristal,
una herramienta imprescindible va a ser esta broca diamantada. Aunque suene de diamante, no va a ser cara, eso os lo puedo asegurar. Y es algo que siempre podemos tener en nuestra caja de herramientas porque tanto para cristal como para porcelana funciona perfectamente. Para poder realizar un taladro en el vidrio vamos a utilizar estos materiales. Tenemos por aquí cinta de carrocero, un taladro atornillador que sea potente, en este caso es un taladro de 18 voltios, con batería de litio, y para hacer el taladro en el vidrio disponemos en el mercado de dos opciones. Por un lado tenemos las brocas punta de flecha, se le conocen así, y como vais a ver a continuación son muy sencillas de utilizar. Y como segunda opción tenemos estas coronas diamantadas, se conocen así, coronas de diamante, porque como veis se trata de una corona que se une al taladro por este vástago y en la superficie tienen adherido un abrasivo que va a ir desgastando el vidrio. Bueno, para ello vamos a sujetarnos primero, o hacernos, antes de nada, un soporte para poder colocar nuestra botella y que no se nos mueva. Por lo tanto, vamos a utilizar dos tacos de madera, intentar poner la botella sobre un paño. Lo primero. A continuación, en esta ocasión, vamos a colocar nuestra botella encima del paño y colocada aquí de esta manera para que no se nos no pueda girar la botella sobre sí misma. La intención es que quede prácticamente sujeta y que no tengamos problemas a la hora de empezar a taladrar, porque si se nos mueve sería mala solución. Veis que estoy utilizando los sargentos. Los sargentos son dos piezas metálicas que no se debe hacer así, ni forzarlo. Así. Y esta, vamos a cogerla así, despacito, a ponerla en su sitio. Así. Y con el sargento lo que hacemos es simplemente sujetar los tacos de madera para que no se nos mueva lo que tenemos en el interior. ¿Veis que estoy apretando poco a poco? Y a continuación voy a hacer lo mismo con... Listo. Un sargento por arriba, otro sargento por abajo y la botella se nos queda prácticamente fija. No se nos puede mover, no rota sobre sí misma y por lo tanto el orificio que vayamos a hacer va a quedar en teoría perfecto. Lo vemos ahora. Bueno, pues tenemos ya nuestra botella preparada con el invento que hemos hecho para que no se nos mueva, no rota sobre sí misma y por lo tanto queda completamente fijo. El siguiente paso es, como veis aquí, hemos puesto cinta de carrocero. Puede valer también cinta aislante y precisamente marcamos el sitio donde queremos hacer el pequeño orificio. Básicamente sería en esta sección que nos pilla prácticamente plana. Siguiente paso, una vez marcado, con nuestro taladro vamos a colocar la broca para el cristal y antes de empezar a trabajar con el taladro, tener preparado siempre un vasito con agua. ¿El motivo? Porque la fricción entre el cristal y la broca calienta demasiado la broca y calienta el cristal. Cada cierto tiempo habrá que ir mojando la broca para que perforemos bien y no coja demasiada temperatura. Bueno, siguiente paso. Muy despacio, como podéis apreciar, velocidad lenta y continua. No hace falta velocidad rápida, velocidad lenta y continua. Y apoyamos sobre la parte que está plana y empezamos poco a poco. Siempre velocidad lenta, en la medida de lo posible. Vamos a ver si somos capaces. Bueno, como veis,
velocidad lenta. No tenéis que tener prisa ninguna. Y cada cierto tiempo, recordad, mojamos la broca. ¿El motivo? Ya os lo he dicho. La fricción que produce la broca con el cristal sobrecalienta la broca y podemos perder tanto la broca como el cristal. Así que cada cierto tiempo, lo dicho, mojamos un poquito y volvemos a la misma operación. Bueno, pues parece ser que ya hemos taladrado el agujerito completo y podéis apreciar incluso el polvillo de cristal que ha quedado todo alrededor. Bueno, pues tenemos ya nuestro agujero hecho, nuestro taladro hecho, que por cierto ha costado, todo hay que decirlo, y recordar siempre, precaución, ir mojando un poquito la broca en el agua porque si no se sobrecalienta y mal asunto. Bueno, quitamos la sujeción que le habíamos proporcionado. Vamos a dejar esto por aquí. Volvemos a hacer lo mismo. Esto lo dejamos en su sitio. Y despacito retiramos la cinta aislante. Aquí la tenemos. El agujero ya está prácticamente hecho, como podéis apreciar ahí. Bueno, tenemos ya nuestro taladro hecho en la botella. Lógicamente, el siguiente paso será taladrar el tapón. Recordad que hemos elegido este tapón precisamente porque es un tapón metálico. Se puede perforar perfectamente e incluso nos va a servir de base para introducir el soporte del portabombillas. Así que dejamos apartado a nuestra botella, cuidado en no romperla, y taladramos con el diámetro del portabombillas. Aproximadamente hemos elegido esta broca y con mucho tiento, despacito, vamos a ir taladrando poco a poco el agujero del tapón. Ajá, lo tenemos ya taladrado. Perfecto. Tenemos el orificio completamente hecho. Y vamos a ir agrandando un poquito más hasta conseguir precisamente que el diámetro sea el correspondiente al diámetro que queremos introducir del portalámparas. Para ello cambiamos la broca, que esta nos ha servido perfectamente. Esta va a su sitio. Ya hemos abierto el orificio y vamos a conseguir con esta broca cónica precisamente el conseguir el mismo diámetro para que pueda roscar perfectamente. Así que prácticamente es un taller de manualidades, tampoco hay que complicarse demasiado la vida. Siempre precaución, mucha precaución, y con la mínima herramienta podemos hacernos curiosidades en casa. Bueno, si veis aquí tenemos ya el taladro medio hecho. Hay que buscar el mismo diámetro con el mismo orificio. Hemos agrandado un poquito más y probamos que efectivamente entra perfectamente. Aquí lo veis. Hacemos el mismo orificio por la parte posterior. Ajá, aquí lo tenemos. Y comprobamos que entra perfectamente en su sitio. La posición suya
sería esta. Y aquí iría colocado el portabombillas. Bueno, pues poco a poco va tomando forma nuestro proyecto. Y a continuación lo que queda es, vamos a intentar que esta pieza se nos quede fija aquí. Podríamos roscar perfectamente una tuerca, como la tenemos preparada, y que haga tope y que de aquí ya no se pueda mover. Así que eso es lo que vamos a hacer a continuación, o incluso, si queremos rizar el rizo, tampoco complicarnos mucho más la vida. Simplemente con un poquito de pegamento rápido de contacto, poder utilizar y darle un par de puntitos para que quede completamente sellado y que no se mueva la rosca. Lo cierto es que voy a ver si soy capaz de terminar de hacerlo bien. Dejamos secar y ahora vamos con el siguiente paso. Bueno, pues siguiente paso. Hemos introducido ya el cable por el interior de la botella, tal cual. Aquí nos quedaría el resto suficiente de cable para conectarlo al portabombillas que está tal que aquí. Bueno, todo esto irá a su tiempo. El siguiente paso es conectar directamente el interruptor que hemos comprado. Un interruptor normalito que va justo a la mitad del cable. Vamos a dejarle una cuarta. A esta altura, más o menos, vamos a colocar nuestro interruptor. Para ello, vamos a separar los cables. Cortamos con unas tijeras o un cúter. Cortamos un poquito el cable para ver precisamente las dos líneas que van en su interior. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo bien sin cortar precisamente los dos cables de dentro. Despacito. Despacio, con mucho tiento, sin cortar los cables de dentro para que no puedan producir después un cortocircuito. Lo tenemos aquí, vamos a ayudarnos con unos pequeños alicates y ahí van apareciendo ya los cables del interior de su funda y lo que vamos a hacer es coger la medida. Recordar que con que tengamos simplemente la separación de uno de ellos, que es el que abre y cierra corriente. Por lo tanto, vamos a dar el corte oportuno. Aquí lo tenemos. Y con unos alicates vamos a sacar el cobre para afuera. El cobre se quede al exterior para poder introducirlo en la parte correspondiente al interruptor. Bueno, como veis, en realidad no tiene misterio ninguno. Hay que ir despacito, paso a paso, y teniendo la precaución de saber dónde va cada cosa. Lo cierto es que funcionará. Bueno, vamos al paso de introducir el cable que hemos abierto por uno de los laterales del interruptor. Lo cerramos y a continuación vamos con el siguiente paso. Bueno, hemos colocado ya el interruptor, tal cual queda aquí, con su cable oportuno, y introducimos precisamente el cable que va por el interior, por el perno que va aquí, en la parte inferior, y a continuación lo que vamos a hacer es atornillar su parte oportuna. Aquí lo tenemos, el tapón roscado en la propia botella. Ahí lo tenemos.
prácticamente ha quedado fijo. Y después buscaremos la fórmula para darle y poder jugar un poquito con esto. Esto después, este sobrante, irá en el interior, no os preocupéis por ello. Siguiente paso. Vamos a colocar el portalámparas. Para ello, esto ya es panota, como se suele decir. Hemos pelado los cables y la posición es simplemente introducir en su sitio cada cable. No tiene misterio ninguno, simplemente van a presión los dos y vamos recuperando del cable hacia abajo para colocarlo en su posición original. En esta posición, como veis, tiene unas clavijas, simplemente va a presión. Esto lo quitamos fuera, que será para el porta lámparas. Bueno, pues tenemos ya prácticamente todo el tinglado montado, como aquel que dice, y valga la expresión. Tenemos nuestra botella taladrada, el cable de corriente incorporado, el portabombillas y poco más queda en este proyecto. Como os decía, podéis, esto va a gusto del consumidor, lógicamente, y dependiendo del sitio donde vaya ubicada, pues podréis ir colocando los distintos colores o distintas tonalidades que tengáis en casa. Podéis elegir el tipo de pantalla y, por supuesto, el color, porque no todo el mundo le gusta el mismo color y, por lo tanto, lo mejor de todo es que, dependiendo del lugar donde vaya a ir ubicada, buscar la posición suya original y colocarla. Bueno, la mayoría de las pantallas tienen un aro interior, como veis aquí, que sirve, dependiendo del casquillo portabombillas. Aquí lo tenemos. En esta ocasión es demasiado pequeño y no vale. Así que lo que hacemos es introducirlo y el portalámparas lo apretamos para que haga cuerpo. Hace cuerpo y tenemos ya la seguridad de que no se nos va a mover. Básicamente, este proyecto está casi finalizado. Lo que nos queda, por supuesto, colocar la bombillita. Colocamos la bombilla, la roscamos y la bombilla pues la que queramos. Lógicamente, dependiendo del sitio donde vaya a ir ubicada nuestra lamparita, tendremos la posibilidad de meterle más potencia o menos potencia. Si queremos una luz tenue, pues menos potencia. Bueno, pues lo que queda, la prueba de fuego. Así que voy a conectar a corriente y crucemos los dedos para que funcione. Si no nos hemos equivocado, funcionar funciona. Enciende y apaga como un intermitente. Bueno, pues el proyecto es este. Como os digo, no tiene mayor complicación. Vamos a quitarle el trapito. Como os digo, que no tiene mayor complicación. Un proyecto realmente sencillo. Y lo mejor de todo es que, dos cosas. Podemos decorar nuestra casa a nuestro gusto. Y segunda opción es que tampoco sale cara. Una botella de cristal, una broca para cristal, 1,5 metros de cable con un interruptor, una pantalla, un portabombillas y una bombilla. Con todo eso, tenemos el proyecto terminado y encima podemos decir que el proyecto es nuestro. Hasta aquí el programa de hoy de Repara y Recicla. Sencillo, sencillo. Hasta la próxima.